Cuando lo vi, no podía creerlo. Nunca había estado con alguien que tuviera eso tan especial. En ese momento comprendí por qué mi hija lo quería tanto y era tan celosa. Tenía razones de sobra para hacerlo, ¿me entiendes? Te contaré cómo acabé involucrándome con mi yerno, pero antes déjame pedirte que no me juzgues. Somos humanos y a veces nos ocurren cosas inesperadas. No voy a mentir. Llevaba mucho tiempo sin estar con ningún hombre. Aunque algunos podrían pensar que estaba fuera del juego, yo tenía las mismas necesidades que cualquier otra mujer. La vida sigue, incluso cuando parece que el tiempo se detiene. Todo comenzó cuando mi hija decidió que era hora de que conociera a su nuevo novio. Al principio me sentía un poco reticente. Un yerno en mi casa. Después de tanto tiempo sin un hombre rondando por aquí, la idea me parecía extraña, casi como si invadiera mi espacio seguro y tranquilo. Pero como siempre, la curiosidad terminó ganándome y me encontré preparándome para recibirlo. Recuerdo claramente el día en que llegó. Mi hija estaba radiante de emoción, como si estuviera a punto de mostrarme el tesoro más grande del mundo. Y ahí estaba él, parado en mi puerta, con una sonrisa tan deslumbrante que casi me hizo olvidar cómo respirar por un momento. Era guapo, sin duda, el tipo de hombre que podría acelerar cualquier corazón. Mientras nos presentábamos, no pude evitar notar lo cómodo que parecía en mi casa, como si ya perteneciera allí, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. A pesar de mis reservas iniciales, debo admitir que me sentí intrigada. ¿Qué tipo de hombre era este que había conquistado el corazón de mi hija y, al mismo tiempo, había ganado mi aprobación casi instantáneamente? La conversación fluyó con facilidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de todo, desde el clima hasta nuestras experiencias de vida. Y mientras él hablaba, no pude evitar notar lo inteligente, perspicaz y encantador que era. Era difícil no sentirme atraída por su magnetismo. Después de un rato, mi hija se disculpó y nos dejó solos. Nos quedamos en la sala de estar, enfrentándonos como dos jugadores en un juego de ajedrez. Cada movimiento calculado, cada palabra medida. Y sin embargo, a pesar de toda esa tensión, también había una chispa de algo más. Fue entonces cuando me di cuenta de que este hombre despertaba algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Un deseo que había enterrado bajo capas de responsabilidad y deber. Era como si de repente estuviera despertando de un letargo, lista para volver a vivir. Nos miramos a los ojos y supe en ese momento que algo estaba a punto de cambiar. No podía decir si era para mejor o para peor, pero sabía que ya no podía volver atrás. Estaba en el juego nuevamente, lista para enfrentar lo que sea que el destino tuviera reservado para mí. La charla fue corta, pero intensa. Desde el momento en que nos sentamos frente a frente, noté algo diferente en la forma en que mi yerno me miraba. Sus ojos parecían buscar algo más allá de las palabras que intercambiábamos. Me observaba con una intensidad que no podía pasar por alto, como si quisiera descubrir mis pensamientos más profundos con solo una mirada.
Traté de mantener la calma y continuar la conversación como si nada, pero su mirada persistente me desconcertaba. Cada vez que levantaba la vista, allí estaba él, con esos ojos penetrantes clavados en los míos. Era difícil no sentirme atrapada por su mirada, por la curiosidad que parecía arder en ella. Por un instante, olvidé que era el novio de mi hija. En lugar de eso, lo vi como a cualquier otro hombre, un hombre con sus propias historias, sus propios sueños y miedos. Y en ese momento me di cuenta de lo atractivo que podía ser, de lo mucho que había subestimado su presencia hasta entonces. Nos sumergimos en una conversación que se volvía cada vez más íntima, más personal. Sus preguntas iban más allá de lo normal, buscando descubrir quién era yo. Y a pesar de mis intentos por mantener una distancia segura, me encontré deseando compartir más con él, deseando que esa charla nunca terminara. Después de ese momento intenso con mi yerno, mi hija regresó a la sala con nosotros. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en la conversación que acababa de tener. Por más que intentaba concentrarme en lo que mi hija decía, no podía evitar que mis pensamientos volvieran una y otra vez a ese instante fugaz pero cargado de emociones. Cada palabra que salía de la boca de mi hija parecía distante, como si estuviera escuchando a través de un velo. Mi atención estaba completamente centrada en mi yerno, en su presencia magnética que parecía llenar la habitación, incluso en su silencio. ¿Qué significaba esa conexión que habíamos compartido? ¿Era solo una ilusión causada por la tensión del momento o algo más profundo? A medida que la noche avanzaba, me encontré buscando excusas para estar a solas con él nuevamente. Quería saber si esa chispa que había sentido estaba presente también para él, si había notado la misma conexión que yo. Pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban, la presencia de mi hija actuaba como una barrera invisible que me impedía acercarme más. Sin embargo, a pesar de todas las barreras, algo dentro de mí sabía que algo estaba cambiando. Desde ese momento en adelante sentí un cambio en el aire, como si estuviéramos en el precipicio de algo nuevo y desconocido. ¿Qué sería? ¿Una aventura prohibida o solo un deseo fugaz que se desvanecería con el tiempo? En ese momento no pude evitar dejarme llevar por la emoción del momento. Quería creer que algo pasaría entre nosotros, que nuestras vidas tomarían un giro inesperado y emocionante. Pero también sabía que debía ser prudente, que las emociones podían ser traicioneras y llevarnos por caminos peligrosos si no las manteníamos bajo control. Me repetía a mí misma una y otra vez que la razón debía prevalecer sobre la emoción, que no podía permitirme perder de vista lo que realmente importaba, la felicidad y el bienestar de mi hija. A pesar de mi deseo de que algo más sucediera entre nosotros, también era consciente de las consecuencias devastadoras que podrían surgir si dejábamos que nuestras emociones se desbordaran. La idea de lastimar a mi hija, de traicionar su confianza, era suficiente para hacerme retroceder y reconsiderar mis sentimientos. Pero mientras luchaba por encontrar un equilibrio entre mi deseo y mi deber, una parte de mí seguía esperando en secreto
que el destino tuviera algo más reservado para nosotros. Tal vez había algo más allá de la realidad que estaba destinado a descubrir, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el paso de los días, traté de mantenerme alejada de mi yerno tanto como fuera posible. Evitaba estar a solas con él y buscaba ocuparme en otras actividades para distraer mi mente de los pensamientos prohibidos que seguían rondándome. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos, no podía evitar preguntarme qué podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Sé lo que pensarán de mí. Ya puedo escuchar los murmullos de desaprobación, los juicios silenciosos que se formarán en sus mentes cuando se enteren de mis pensamientos. Me tildarán de mala madre, de una mujer sin escrúpulos que se atreve a pensar en su yerno de esa manera. Y tal vez tengan razón en sus críticas, pero en este momento me encuentro demasiado sola para preocuparme por los prejuicios de los demás. Entiendo si quieren juzgarme. Comprendo que pueda parecer moralmente incorrecto. Incluso es cierto que una madre tenga pensamientos inapropiados hacia el novio de su propia hija. Pero antes de emitir su veredicto, les pido que consideren mi situación. ¿Estoy sola, más sola de lo que puedo expresar con palabras? Y él, mi yerno, es el primer hombre que ha entrado en mi casa después de mucho tiempo. Es fácil juzgar desde afuera, pero nadie comprende realmente lo que es vivir en soledad, sentir el peso de la ausencia de compañía día tras día. A veces no es fácil para una mujer encontrar compañía, especialmente cuando la vida parece haber dejado de ofrecer oportunidades para el amor y la conexión, y cuando por fin surge una chispa, aunque sea fugaz y peligrosa, es difícil resistirse a ella. Así que sí, pueden llamarme mala madre, si así lo desean. Pueden pensar lo que quieran de mí, pero en este momento estoy demasiado atrapada en mis propios pensamientos para preocuparme por los juicios de los demás. No estoy orgullosa de mis deseos, pero tampoco puedo negar su existencia. Son parte de mí, una parte que preferiría mantener oculta, pero que sigue latiendo. Fue en un momento, una mirada furtiva, un roce casual, que me di cuenta de que mi yerno también tenía otras intenciones conmigo. No me veía solo como su suegra, sino como una mujer que despertaba algo dentro de él, algo que iba más allá a la del simple respeto familiar. Esa realización encendió una chispa dentro de mí, una determinación feroz de hacerlo realidad, de explorar lo que había entre nosotros. Estaba decidida, haría lo que fuera necesario para estar con él, para experimentar esa atracción que amenazaba con destruir todo. Sabía que era arriesgado, que iba en contra de todas las normas sociales y morales, pero en ese momento todo lo que importaba era la promesa de lo que podría ser si nos atreviéramos a cruzar esa línea. Solo necesitaba una oportunidad, un momento a solas en el que pudiera expresar mis deseos más profundos sin el escrutinio de los demás. Pero esa oportunidad parecía escaparse de mí, como si el universo estuviera conspirando en mi contra. Mi hija siempre estaba presente cuando estábamos en casa, como si intuyera la tensión entre su novio y yo, y quisiera evitar que se convirtiera en algo más.
Cada vez que intentaba encontrar un momento a solas con mi yerno, algo o alguien interrumpía nuestros intentos, ya fuera mi hija entrando inesperadamente a la habitación o una llamada telefónica urgente que requería su atención inmediata. Siempre había algo que nos mantenía separados. Pero mi determinación no flaqueaba. Busqué oportunidades en cada esquina, cada vez más decidida a hacer realidad mis deseos más profundos. No importaba cuánto tuviera que esperar o cuán difíciles fueran las circunstancias, estaba decidida a encontrar una manera de estar con él, aunque solo fuera por un momento. En mis momentos de debilidad, me encontraba imaginando escenarios en los que estaríamos solos. Me veía a mí misma acercándome a él, dejando de lado todas las inhibiciones y permitiéndome sucumbir a la tensión que había entre nosotros. Esa visión me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme ante los obstáculos que se interponían en nuestro camino. Pero a medida que pasaba el tiempo, también crecía la sensación de peligro que acompañaba mis pensamientos. ¿Y si todo esto salía mal? ¿Y si mis acciones tenían consecuencias irreversibles para mi familia y para mí? Me encontraba en una encrucijada, luchando entre mis deseos y mi deber como madre y como persona moralmente responsable. A pesar de todas mis dudas y miedos, una cosa era segura: no podía ignorar la verdad de lo que sentía. Mi atracción por mi yerno era real y poderosa, y aunque sabía que estaba en terreno peligroso, no podía evitar querer explorar lo que había entre nosotros. Permíteme contarte cómo ocurrió el momento que tanto había estado esperando con mi yerno. Un día, por cuestiones de trabajo, había vuelto más temprano a casa. Como si el destino estuviera jugando conmigo, en ese preciso momento recibí un mensaje de mi hija informándome que mi yerno vendría a casa para verla. La casualidad de que ambos nos encontráramos solos en ese momento no podía ser pasada por alto. Una parte de mí sentía que era el universo conspirando para darme la oportunidad que tanto había anhelado. La llegada de mi yerno a casa trajo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que estaríamos solos y podría expresar mis verdaderos sentimientos. Mi hija aún no había llegado, lo que significaba que teníamos tiempo antes de que ella nos interrumpiera. Mientras esperábamos en la sala, la tensión entre nosotros era palpable. Cada mirada, cada gesto estaba cargado de significado, como si estuviéramos leyendo el uno en el otro sin necesidad de palabras. Me encontraba temblando de anticipación, preguntándome si él también sentía lo mismo que yo, si también había estado esperando este momento tanto como yo. El silencio se volvió ensordecedor. Nos miramos el uno al otro, sin palabras, pero con una comprensión mutua que trascendía el lenguaje verbal. Era como si estuviéramos conectados de alguna manera, como si nuestros corazones latieran al unísono en anticipación de lo que estaba por venir. Mientras caminaba por la sala, pude sentir la intensa mirada de mi yerno posada sobre mí. Era como si pudiera sentir su mirada penetrando en lo más profundo de mi ser, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente en ese momento. Pero en lugar de sentirme incómoda, me sentía atraída por su mirada.
como si fuera un imán que me atraía hacia él. Nos sentamos y comenzamos a charlar, pero pronto la atmósfera se volvió tensa. Ambos éramos conscientes de lo que estaba sucediendo entre nosotros, de la atracción que había en el aire como una llama lista para consumirnos. A pesar de nuestros intentos por mantener la conversación en terreno seguro, nuestros corazones latían al unísono, anticipando lo que estaba por venir. Cada palabra que intercambiábamos estaba cargada de significado. Cada mirada contenía una promesa no dicha. Era como si estuviéramos bailando en el filo de un cuchillo, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría cambiarlo todo. Pero a pesar de la incertidumbre, también había una sensación de inevitabilidad en el aire, como si el destino hubiera conspirado para unirnos en este momento. Y entonces sucedió. En un instante, todo lo que había imaginado que sucedería estaba pasando. Un momento apasionado que parecía trascender el tiempo y el espacio. Nos encontramos el uno frente al otro, más cerca de lo que habíamos estado jamás. Sin decir una palabra, me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pude ver el deseo reflejado en sus ojos, la misma chispa que había sentido tantas veces. Fue un roce, apenas un contacto, pero suficiente para desatar una oleada de emociones contenidas. Nos besamos. Fue un beso lleno de pasión y de una necesidad profunda que había estado creciendo entre nosotros. Sentí que el mundo desaparecía a nuestro alrededor, dejando solo el calor de sus labios y la intensidad de su abrazo. Cada segundo se sentía eterno, cada caricia, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. El sonido de la puerta principal abrió la realidad como un golpe. Mi hija había llegado. Nos separamos abruptamente, con la respiración entrecortada y el corazón a punto de estallar. La sensación de peligro inminente nos hizo volver a la realidad con una rapidez abrumadora. Tratamos de recomponernos lo mejor que pudimos, intentando ocultar cualquier rastro de lo que había sucedido. Mi hija entró en la sala con una sonrisa en el rostro, ajena a la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Intenté ocultar mis emociones detrás de una máscara de normalidad, pero por dentro seguía luchando con la decisión que debía tomar. En ese momento, una cosa era clara. Tenía que enfrentar la situación, tanto para mí misma como para mi hija. No podía permitirme seguir adelante sin pensar en las consecuencias de mis acciones. Pero, ¿podría encontrar la fuerza para hacer lo correcto, incluso si eso significaba renunciar a lo que más deseaba? Esa era la pregunta que seguía atormentándome, sin una respuesta clara a la vista. Mi mente se debatía entre la culpa y la indignación. Por un lado, sentía que mi yerno era el responsable de haber iniciado este juego peligroso, de haberme buscado desde el principio con miradas y gestos que despertaron algo dormido en mí. Era él quien había cruzado la línea primero, quien había avivado la chispa que ahora amenazaba con consumirnos a ambos, pero por otro lado también sabía que yo no era inocente. Había permitido
que mis propios deseos y emociones me llevaran por un camino prohibido, ignorando las advertencias de la razón y entregándome a la pasión del momento. Ambos éramos culpables en diferentes medidas de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sin embargo, a pesar de mi propia responsabilidad en este asunto, sentía que mi yerno debía hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Él fue quien inició este juego peligroso, quien me tentó con sus miradas y gestos, y ahora debía asumir la responsabilidad de los problemas que esto podría traer. Pero, ¿cómo confrontarlo? ¿Cómo hacerle entender que lo que estaba haciendo estaba mal, que había cruzado una línea que no debería haber cruzado? Me sentía atrapada y llena de emociones contradictorias, sin saber cómo manejar la situación de la mejor manera posible. En este momento me encuentro en un estado de confusión total. La realidad de la situación me golpea con toda su fuerza. Tanto mi hija como yo estamos involucradas con el mismo hombre, con mi yerno. La complejidad de esta situación me abruma y me deja sin saber qué camino tomar. El peso de la culpa y la vergüenza me aplasta mientras me enfrento a la realidad de lo que he hecho. Mi hija confía en mí, confía en nosotros, y yo he traicionado esa confianza al permitirme sucumbir a la tentación de estar con su novio. Es un peso que no puedo soportar, una carga que me consume por dentro y que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Pero hay un detalle crucial que complica aún más las cosas. Mi hija no sabe nada todavía y no debe enterarse. La idea de que descubra la verdad me aterra más que cualquier otra cosa. No puedo ni siquiera imaginar cómo reaccionaría si supiera que su propia madre había estado involucrada con su novio. ¿Sería una traición que podría destrozar nuestra relación para siempre? La incertidumbre de lo que sucederá si mi hija se llega a enterar me atormenta. ¿Podremos mantener este secreto enterrado para siempre? ¿O llegará el día en que salga a la luz y tengamos que enfrentar las consecuencias? No tengo respuestas a estas preguntas. Solo la angustia de no saber qué depara el futuro para nosotros. En medio de toda esta confusión y desesperación, debo encontrar una manera de manejar esta situación de la mejor manera posible, tanto para mí como para mi hija. No puedo permitir que nuestras vidas se vean arruinadas por un momento de debilidad y pasión. Finalmente, tomé una decisión. Sabía que no podía seguir evadiendo la situación, así que busqué una oportunidad para hablar con mi yerno a solas. Necesitaba dejar las cosas claras, poner límites y encontrar una forma de manejar esta situación sin causar más daño del que ya se había hecho. Una tarde, cuando mi hija estaba fuera de casa por un compromiso, le pedí a mi yerno que se quedara un momento después de que ella se fuera. La tensión en el aire era palpable mientras nos sentábamos en la sala. Sabía que esta conversación sería difícil, pero también sabía que era absolutamente necesaria. Necesitamos hablar, dije, rompiendo el silencio. Él me miró, sabiendo exactamente a qué me refería. Su expresión era una mezcla de culpabilidad y deseo reprimido. Lo sé, respondió. Esto se ha salido de control.
Tomé una respiración profunda, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No podemos seguir así, continué. Esto no está bien por muchas razones. Mi hija confía en nosotros y no podemos traicionar esa confianza. Él asintió lentamente, bajando la mirada. Tienes razón, nunca quise que esto fuera tan lejos, pero hay algo entre nosotros, algo que no puedo ignorar. Yo tampoco puedo ignorarlo, admití, pero eso no significa que debamos actuar en base a ello. No podemos permitirnos destruir lo que tenemos con ella. Ella merece algo mejor que esto. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabía que estaba pidiéndole que hiciera algo extremadamente difícil, pero también sabía que era lo correcto. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz llena de resignación. Ahora necesitamos poner límites claros. No más miradas, no más roces casuales. Necesitamos mantener la distancia y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, por el bien de todos. Él asintió, aunque pude ver que la lucha interna continuaba en sus ojos. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para protegerla y para protegernos a todos. Me sentí aliviada de escuchar sus palabras, aunque sabía que este sería solo el primer paso en un largo y difícil camino. Gracias, dije. Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos, pero es lo mejor. Nos levantamos y por un momento pensé que él iba a decir algo más, pero se contuvo. Nos miramos una última vez, sabiendo que este sería el final de algo que nunca debió comenzar. A partir de ese día, nos esforzamos por mantener nuestra promesa. Fue difícil. Cada encuentro estaba cargado de una tensión apenas contenida, pero nos mantuvimos firmes. No podíamos permitir que un momento de debilidad destruyera todo lo que importaba. Mi hija nunca supo lo que había pasado y por eso me esforcé aún más por mantener la normalidad en nuestras vidas. A veces, la culpa y el deseo volvían a atormentarme, pero siempre me recordaba el compromiso que había hecho: mantener nuestra relación intacta y proteger a mi hija de la verdad era lo más importante. El tiempo pasó y poco a poco la intensidad de esos sentimientos prohibidos comenzó a desvanecerse. Mi yerno y yo encontramos una forma de coexistir en paz, manteniendo nuestras interacciones cordiales pero distantes. Era un equilibrio frágil pero necesario. Sin embargo, en mi interior siempre quedaba una huella de lo que había ocurrido. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y que, a pesar de nuestras mejores intenciones, siempre existiría esa sombra en mi corazón. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta al poner fin a algo que nunca debería haber comenzado. A veces, mientras veía a mi hija y a su novio juntos, me asaltaba una punzada de celos y arrepentimiento. Pero rápidamente me recordaba que su felicidad y bienestar eran lo más importante. Había cometido un error, pero también había aprendido de él, y eso era lo que realmente importaba. Mi yerno y yo
nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Era como un secreto enterrado, una historia no contada que ambos decidimos dejar en el pasado. La vida siguió su curso y encontré la manera de enfocarme en otros aspectos de mi vida, buscando la paz y la satisfacción en otros lugares. Con el tiempo, conocí a alguien nuevo, un hombre que me valoraba por quien soy, que me ofrecía la compañía y el amor que había estado buscando. Fue entonces cuando comprendí que lo que había sentido por mi yerno no era más que una ilusión, un reflejo de mi propia soledad y desesperación. Mirando hacia atrás, puedo decir que aunque cometí errores, también tuve la fuerza para corregirlos. Aprendí a valorar lo que realmente importa y a no dejarme llevar por impulsos que podrían destruir todo lo que amo. Y, sobre todo, aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar que soy humana y que todos en algún momento podemos caer en la tentación. Ahora, mi hija y su novio siguen juntos y yo he encontrado mi propio camino hacia la felicidad. La vida ha seguido su curso y aunque la sombra de aquellos días pasados aún se cierne sobre mí de vez en cuando, me siento en paz con las decisiones que tomé. Mi hija nunca sospechó nada y su relación con su novio floreció. Verlos felices juntos me proporcionaba una especie de consuelo, un recordatorio de que el sacrificio y la prudencia habían valido la pena. A medida que su amor crecía, me convencía más de que había hecho lo correcto. Por mi parte, el nuevo hombre en mi vida me brindó una nueva perspectiva. Con él, experimenté un amor genuino y desinteresado que me ayudó a sanar las heridas del pasado. Nos apoyamos mutuamente y construimos una relación basada en la confianza y el respeto. Con él sentí una verdadera conexión, libre de las complicaciones y el dolor que había experimentado anteriormente. Hubo momentos en que pensé en lo que podría haber sido si hubiera seguido el camino equivocado, pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente cuando recordaba el precio que habríamos pagado. La vida no siempre nos ofrece segundas oportunidades y me sentía afortunada de haber encontrado una forma de redimirme y de seguir adelante. Un día, mi hija me confesó que su novio estaba planeando proponerle matrimonio. Mi corazón se llenó de alegría por ella. Era un recordatorio de que el amor puede prosperar incluso en las circunstancias más complicadas. La felicidad de mi hija era la mayor recompensa que podría haber recibido. La propuesta fue hermosa y mi hija aceptó con lágrimas de felicidad en sus ojos. Fue un momento de celebración para nuestra familia, un nuevo capítulo lleno de promesas y esperanzas. Mi yerno y yo compartimos una mirada de entendimiento en la fiesta de compromiso. No necesitábamos palabras para reconocer lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días oscuros. Al final, encontré la fuerza para dejar el pasado atrás y abrazar el futuro con esperanza y optimismo. La vida es complicada y está llena de desafíos, pero también está llena de segundas oportunidades y redención. Aprendí a valorar las cosas verdaderamente importantes y a no dejarme llevar por los impulsos que amenazan con destruir lo que más amamos. Hoy
Me siento agradecida por haber tenido la oportunidad de rectificar mis errores y por haber encontrado el amor y la paz que tanto anhelaba. La relación con mi hija es más fuerte que nunca y mi yerno y yo hemos logrado construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. La vida sigue adelante y aunque el camino ha sido arduo, al final todo valió la pena.